Los proyectos tienen cada vez más relevancia dentro de las organizaciones. Y la razón es simple, porque nos ayudan a generar valor. Algo que nos podemos preguntar es cómo los proyectos permiten generar valor. Y adicionalmente, cómo los proyectos se relacionan dentro de toda la organización. En este video vamos a conocer por qué se realizan los proyectos y cómo estos proyectos generan valor dentro de la organización en sí. Adicionalmente vamos a revisar un tema muy importante que está dentro del PMBOK séptima edición, que se conoce justamente como sistemas de entrega de valor. De esta forma, a través de estos tres elementos, podremos entender por qué los proyectos son realizados dentro de las organizaciones y cuál es el beneficio que podemos obtener a través de ellos. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos, en especial acerca de los exámenes de certificación, CAPM, PMP y ACP. Así que si estás estudiando para estas certificaciones, puedes revisar marcocalle.com, en donde podrás encontrar cursos, simuladores y adicionalmente podrás participar en nuestras sesiones semanales de estudio. Toda la información la podrás encontrar justamente en el enlace que encontrarás en la parte baja de este video. De esta manera iniciemos revisando cuál es la estructura que las organizaciones tienen y cómo los proyectos participan dentro de esta. En primer lugar, pensemos justamente en la organización. Recordemos que las organizaciones son empresas, entidades gubernamentales, bajo o en donde se desarrollan proyectos específicamente. La organización se caracteriza porque siempre establece en la parte de arriba una misión, es decir, establece hacia dónde va la organización, qué es lo que se busca que se genere. Adicionalmente, para poder tener una misión mucho más clara, se establecen objetivos, que es básicamente hacia dónde vamos y nos establece un tiempo en el cual vamos a lograr justamente cumplir con esos objetivos. Pero, ¿cómo podemos hacer realidad estos objetivos y lograr cumplir con esta misión? Para eso las organizaciones tienen dos elementos, que son las operaciones, es decir, el desarrollo justamente del trabajo en sí. Por ejemplo, una empresa que se dedica a la fabricación de neumáticos, esta empresa realiza operaciones y realiza la fabricación de neumáticos. Dentro de sus operaciones tenemos la fabricación de neumáticos en sí, la parte de la producción. El tema de mantenimiento está dentro de sus operaciones, el tema de venta de los neumáticos. Estos elementos, estas operaciones, generan beneficios inmediatos, generan dinero, generan ingresos para que la organización pueda mantenerse trabajando. De esta forma, las operaciones generan ingresos porque son elementos muy importantes de la organización. Otro elemento muy importante son los proyectos. Los proyectos también permiten generar ingresos, pero no ingresos inmediatos, no es como la venta. Estamos viendo el ejemplo de una empresa que fabrica neumáticos. La venta de neumáticos o la fabricación de neumáticos en sí genera beneficios directamente, de manera inmediata. Un proyecto, por otro lado, genera beneficios, pero al futuro. Por ejemplo, si nosotros consideramos proyectos como por ejemplo el tema de mejora en lo relacionado con la eficiencia de la producción y la reducción de costos, es un tema que va a largo plazo. Un proyecto que puede durar 1 o 2 años, pero una vez que ese proyecto esté implementado y se realice, pues va a generar reducción de los costos y por ende va a hacer que existan mayores ingresos o mayores beneficios para la organización. De esta manera, la organización en sí va a tener en mente o va a considerar operaciones y también proyectos como dos elementos fundamentales para la realización justamente de sus actividades. Otro elemento fundamental que está dentro de una organización es justamente el tema de recursos. Y este tema es clave. ¿Por qué? Porque toda organización necesita recursos. Las operaciones requieren recursos, es decir, los recursos van a ir acá y también los proyectos requieren recursos tanto económicos como de personal. Es decir, los recursos van a ser compartidos entre operaciones y también proyectos. De esta manera es como nosotros consideramos o podemos considerar a la parte de una organización y su estructura. Ahora consideremos algo, y es que los elementos que generan valor, como vemos acá, son justamente los proyectos y también las operaciones. Estos dos elementos son los que generan valor en la organización. Los recursos no generan valor, sino son elementos que son usados. De esta manera, cuando nosotros pensamos en esto, vamos a ver que los recursos siguen siendo compartidos, tanto para las operaciones como para los proyectos, y vemos que van a existir recursos compartidos como recursos monetarios, equipos, personal y también recursos referentes a maquinarias. De esta manera, los recursos son finitos y es importante que se pueda establecer una correcta
distribución de estos recursos para generar el mayor beneficio posible. Cuando nosotros pensamos en los proyectos, específicamente solo en esta parte de acá, vamos a considerar y vamos a analizar cómo los proyectos generan valor. Hemos visto que las operaciones generan valor a través de las operaciones, del trabajo diario que realiza, como por ejemplo la venta de los neumáticos. Esto genera beneficios. Pero los proyectos, ¿cómo generan beneficio? ¿Cómo generan justamente valor dentro de una organización? Los proyectos generan valor a través de un elemento como el que vemos acá. Si tú recuerdas, los proyectos no están solos, los proyectos van uniéndose, van existiendo diferentes proyectos dentro de una organización en función del departamento en el que estemos. Por ejemplo, acá tenemos un portafolio A y un portafolio B. Los portafolios son justamente un conjunto de programas. Vemos acá programa 1, programa 2, y los programas tienen proyectos. De esta manera, por ejemplo, el departamento de producción puede generar un programa, el departamento de calidad otro programa. Estos dos elementos pueden estar dentro de un portafolio. ¿Por qué están dentro de un portafolio? El portafolio es justamente un elemento que tiene proyectos y programas en común que buscan apoyar a un elemento o a la estrategia de la organización. Pueden existir diferentes portafolios dentro de una organización dependiendo de lo grande que sea. En este caso tenemos 2 portafolios, por ejemplo, y cada uno tiene diferentes programas. De esta manera es como los proyectos generan valor. ¿A través de qué? A través de que el proyecto hace realidad un programa que a su vez está enfocado en un portafolio, porque son diferentes proyectos que apuntan hacia un objetivo común, y estos elementos apuntan justamente hacia la estrategia. Con esto en mente, se hace muy evidente lo que vemos acá, y es que la estrategia genera un portafolio, que a su vez, para poder cumplir con lo que el portafolio establece, existen diferentes programas y subprogramas que a su vez están desarrollados o están compuestos por diferentes proyectos. De esta forma es como los proyectos se relacionan con la estrategia de la organización. Proyectos se agrupan de tal forma que generen programas que estén enfocados en objetivos. Estos elementos van a estar enfocados en objetivos similares y a su vez pueden que estén compartiendo recursos. Y el objetivo del programa es que esos recursos que se compartan de la manera más eficaz y eficiente. Recordemos que los recursos en una organización son finitos y por ende tenemos que manejarlos de la mejor forma. Y el desarrollar programas, portafolios y proyectos y poder agrupar justamente a estos proyectos con características similares y que van a ocupar muy posiblemente recursos similares dentro de un programa, el cual va a ser manejado por una persona que va a establecer de manera lo más adecuada posible que los recursos que se ocupen, este sería, digamos, el director del programa, va a buscar eficiencia de los recursos en estos elementos. A su vez, existe acá una persona que es el director de portafolio, pongamos así, portafolio, que también va a buscar que los recursos de la organización se ocupen de la manera más eficiente y los va organizando de esta manera. Con esto en mente podemos ver cómo los proyectos comienzan a generar valor y cómo necesitamos establecer claramente de qué forma este valor va a ser generado y cómo podemos utilizar los diferentes recursos dentro de una organización. Porque vemos que los proyectos generan valor a través de una estructura como la que vemos acá. De esta manera nosotros concluimos esta clase. En la próxima sesión vamos a comenzar a revisar mucho más a fondo estos elementos y vamos a ver este sistema de entrega de valor, cómo funciona y cómo está establecido. Saludos y nos vemos en la próxima clase.